Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aprendientes. Yo tengo que decir que últimamente no me siento muy bien físicamente. Tengo un dolor aquí que me pincha y ahora en este momento me está viniendo. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Aprendientes! ¡Resistid! ¡Ah! ¡Oh! Parece ser que he muerto. Eh, Bueno, pero eso no va a impedir que demos la clase, ¿verdad? Aprendientes, voy a dar la clase desde el más allá. Mapa mental de relaciones binarias. Como siempre, empezamos desde lo abstracto. Di una descripción general de por qué las relaciones binarias son importantes en sí mismas y en la computación. Las relaciones binarias son una abstracción de un concepto más general que consiste en tienes un conjunto de objetos en los que hay algunos objetos que se relacionan con otros. Bien, estudia matemáticamente eso, estudia eso desde un punto de vista abstracto. ¿Vale? Entonces, primero empezamos con las relaciones binarias sobre dos conjuntos, que básicamente era un conjunto de flechas que iban del conjunto primero al conjunto segundo. Eso se pensaba como un subconjunto del producto cartesiano de los dos conjuntos, y luego decidimos centrarnos en las relaciones binarias sobre un único conjunto, es decir, sobre sí mismo. Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer a lo largo del tema, ¿vale? Las relaciones binarias sobre un único conjunto. De ahí hablamos del diagrama sagital, que es una representación gráfica, una visualización de la relación binaria. Después hablamos de las propiedades. Hay 4 propiedades importantes, que son la reflexiva, esto es, un elemento está relacionado consigo mismo. Lo que pasa es que la propiedad reflexiva pide que esté relacionado con todos los elementos, que eso pase con todos los elementos. Simétrica, cada vez que tenga A relacionado con B, he de tener B relacionado con A. No dice que siempre A tenga que estar relacionado con B, sino cada vez. Este matiz es importante. Antisimétrica, que lo que dice es que si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A es igual a B. Si eso lo pensamos en términos de diagrama sagital, lo que está diciendo es que no puede haber flechas de ida y vuelta entre dos elementos que sean distintos. Por último, la propiedad transitiva, que es la de los triangulitos. Si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A está relacionado con C. ¿De acuerdo? Estas 4 propiedades se formulan como predicados de la lógica de predicados. Y entonces, como sé que esto cuesta un poco al principio, puse un problema que era la negación de estas propiedades, ¿vale? Que es importante. Insisto que hay gente que cuando quiere probar que una relación no es simétrica, confunde la negación. O cuando he visto alumnos que piden que la simetría, pues que todos los elementos estén relacionados entre sí, cosas similares, ¿no? Eso sería incorrecto. Luego habría en el material una relación entre relaciones binarias y conjuntos. Como una relación binaria está definida como un subconjunto del producto cartesiano, entonces toda la teoría de conjuntos se puede aplicar a relaciones binarias. En particular, si tengo dos relaciones R y S, pues puedo hablar de su unión, de su intersección, de su complementario, de su diferencia simétrica. Pasamos entonces al segundo módulo, que fueron las relaciones de equivalencia, que son relaciones reflexivas, simétricas y transitivas. Se estudiaron, se pusieron varios ejemplos, y uno de los más relevantes pues es la congruencia
en z módulo n. Si n es un número natural positivo, se define la relación de congruencia módulo n de la siguiente manera: a y b están relacionados entre sí si la diferencia es un múltiplo de n. En las relaciones de equivalencia hablamos de para qué sirven, y de nuestro análisis se dedujo que las relaciones de equivalencia sirven para clasificar. Dado el conjunto A y una relación de equivalencia, esta relación de equivalencia me clasifica A en unas ciertas clases, ¿de acuerdo? Ese conjunto de clases se llaman conjunto cociente. Y una clase de equivalencia es, fijas un elemento de A y miras todos los que están relacionados con A. Bueno, pues esos son los elementos que pertenecen a su clase, los que están clasificados de la misma manera. Luego vimos vamos a ampliar esto un poquito. Vimos el teorema 5.1.22, importante teorema, que tiene esos 4 apartados. El primer apartado te dice que A está dentro de su propia clase, cosa que es bastante lógico pensar, ¿no? El apartado 2 dice que si la clase A es igual a la clase de B, ¿vale? Eso ocurre si y solo si A está relacionado con B. Clase de A intersección clase de B igual al vacío si solo si A no está relacionado con B, que en el fondo es la negación de la anterior. Aquí, si la clase de A es igual a la clase de B, eso quiere decir que B va a estar en la clase de A y viceversa. Y por último, el apartado 4 dice que la relación de equivalencia no deja ningún elemento de A sin clasificar. De aquí pasamos a las relaciones de orden, que son relaciones reflexivas, antisimétricas y transitivas. Esas relaciones de orden tienen un diagrama sagital que en general es bastante complejo porque hay autoflechas, en fin, hay un montón de flechas, ¿no? El diagrama de Haas es una simplificación del diagrama sagital que te permite todavía entender la estructura interna de la relación de orden. El diagrama de Haas quita las autoflechas y las flechas transitivas. De acuerdo, en el resto de los vídeos, en los vídeos anteriores, hemos visto varios ejemplos de diagramas sagitales y en el último vídeo hemos visto bastantes diagramas de Haas, ¿de acuerdo? Luego hablamos de elementos comparables, decimos que dos elementos son comparables si o bien uno es menor que el otro o viceversa, es decir, si existe una flecha que va de uno al otro. Cuando todos los elementos son comparables hablamos de orden total, pero en general no es así y hablamos entonces de orden parcial. Una cadena es un subconjunto de un orden parcial que es orden total, ¿vale? Estamos hablando de subconjuntos totalmente ordenados en un orden parcial. Típicamente un diagrama de Haas puede tener varias piezas, componentes conexas, lo hemos llamado en el vídeo. Cuando es un orden total es una única componente conexa que es o bien una recta, una semirrecta o un segmento. Después fuimos a los elementos notables, que son los minimales, son los elementos que no tienen a nadie por debajo, el mínimo, que es el elemento que tiene a todos los demás por encima, los maximales, que son los elementos que no tienen a nadie por encima, por encima en el sentido del orden, claro, y el máximo es el elemento que está por encima de todos los elementos restantes. Aquí pues le dimos varias vueltas teóricas, por ejemplo, el mínimo y el máximo no tienen por qué existir, ni tampoco los minimales y los maximales. Véase Z, ¿vale? Z tiene un orden, no es un orden total, no hay ni minimal, ni maximal, ni mínimo, ni máximo. Si el conjunto es finito, entonces existen minimales y maximales. Eso lo hemos probado en el vídeo anterior. El hecho de que el minimal sea único o el maximal sea único no implica que sea el mínimo o el máximo, eso también es falso, ¿vale? Aquí hay una serie de cuestiones conceptuales sutiles. Y esto ha sido todo por hoy. No sé cómo voy a volver a la vida, pero sé que voy a volver de alguna manera y que me tendréis ahí. ¡Seguimos aprendiendo!